Hola a todos y bienvenidos. Antes de empezar esta increíble historia, les tengo una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que su vida de ensueño, su cuento de hadas, se desmorona en un instante, dejándolos en la oscuridad? Hoy les contaremos la historia de Sofía Torres, una mujer que lo perdió todo y contra todo pronóstico, lo recuperó con más fuerza que nunca. Si te gusta esta historia, por favor, dale un me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte a este canal para más relatos de la vida real sobre resiliencia. El cuento de hadas se rompe. El peso del vaso de agua de cristal se sintió más pesado de lo habitual en la mano de Sofía Torres. Su superficie meticulosamente grabada y fría contra su piel era una pequeña cosa sólida, en un mundo que había comenzado a sentirse aterradoramente líquido. Al otro lado del mantel blanco almidonado de la mesa en el restaurante Aurelia, uno de los más obscenamente caros de Madrid, su esposo, Alejandro Castro, sonreía. Era la sonrisa que usaba para las portadas de revistas y los inversores aduladores. Un brillante destello depredador de blanco que nunca llegaba a sus ojos azul acero. Por nosotros, dijo, levantando su propio vaso de lo que probablemente era una botella de Rioja de 900 euros. Y por los nuevos comienzos. Sofía, con 7 meses de embarazo, reflejó el gesto con su vaso de agua. Nuevos comienzos, repitió, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Intentó ubicar al hombre del que se había enamorado en el rostro cincelado e impasible que tenía enfrente. 3 años antes, él era el carismático magnate tecnológico que la había cautivado. Un torbellino de citas en helicóptero, visitas a galerías privadas y una risa genuinamente contagiosa que parecía llenar cada habitación. Ella, una diseñadora de interiores prometedora, no había sido cautivada por su riqueza, sino por su aparente pasión por la vida, por construir cosas. Por ella, ahora la pasión se había ido, reemplazada por una forma de control escalofriantemente precisa. Había sido una erosión lenta. Primero vinieron los comentarios sobre sus amigos, a quienes él consideraba poco ambiciosos. Luego vinieron las sugerencias sobre su carrera, que él consideraba un lindo pasatiempo que la distraía de sus verdaderas responsabilidades, como las llamó Alejandro Castro. Pronto, sus tarjetas de crédito fueron reemplazadas por una única tarjeta de cuenta conjunta que enviaba una alerta detallada a su teléfono con cada compra. Él lo llamaba transparencia financiera. Ella sabía que era una correa. El embarazo había sido su última y desesperada esperanza. Un bebé, pensó. Seguramente reavivaría al hombre que amaba. Les daría un propósito compartido, un vínculo que su incipiente imperio no podría romper. Por un tiempo pareció funcionar. Había estado atento, incluso tierno, colocando una mano en su creciente vientre y susurrando planes para la habitación del bebé en su cavernoso ático en el Paseo de la Castellana. Pero en el último mes, una nueva frialdad se había instalado, más profunda que nunca. Se había vuelto distante, sus noches en la oficina cada vez más frecuentes. Los susurros del círculo unido de la élite de la ciudad habían llegado a ella. Susurros de una nueva protegida en su empresa, una mujer de lengua afilada y cabello negro azabache llamada Cassandra Torres. Alejandro lo había desestimado como celos corporativos. Esta noche se suponía que sería el reinicio. Él lo había anunciado esta mañana, su voz suave y definitiva. Necesitamos una cita de verdad esta noche, Loti. Solo tú y yo. Iremos a Aurelia. Necesitamos hablar. Y así hablaron. O más bien, él lo hizo. Habló de proyecciones de mercado,
de una nueva adquisición, de su propia brillantez. Apenas preguntó por el bebé, un hecho que envió una astilla de hielo a través de las venas de Sofía. Ella comió sus vieiras a la parrilla en un silencio casi total, el bebé pateando contra sus costillas como si sintiera la angustia de su madre. «¿Has estado callada esta noche?», observó finalmente Alejandro, secándose los labios con una servilleta. Se inclinó hacia adelante. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría evaluación. «¿Te sientes mal?» «Estoy bien, Alejandro. Solo pensando». «¿En qué?». La pregunta fue aguda, como un interrogatorio. Sofía respiró hondo, decidiendo finalmente expresar el miedo que la había estado estrangulando durante semanas. «En nosotros, en lo que querías decir con nuevos comienzos. Esperaba que significara, ya sabes, un enfoque renovado en nuestra familia, en el bebé». Alejandro se reclinó, un destello de algo ilegible en sus ojos. Hizo girar el vino en su vaso, viendo el líquido carmesí adherirse a los lados. El bebé, por supuesto. El heredero Castro. Ese es un papel muy importante. La miró, pero su mirada era distante, como si ella fuera una partida en un balance general. «Pero un niño no arregla problemas fundamentales, Sofía. Tú lo sabes. Un hombre en mi posición necesita una socia, no una carga. Necesita a alguien que sume valor, que entienda la misión. Últimamente, siento que estoy gestionando 2 empresas, mi compañía y tus emociones». Cada palabra era una piedra perfectamente pulida, lanzada con una precisión devastadora. Él estaba haciendo que esto fuera su culpa. La soledad, el aislamiento, el miedo. Todo era su descontento. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos, y ella las contuvo con fiereza. No lloraría delante de él. «No soy una carga, Alejandro. Soy tu esposa, y estoy esperando a tu hijo». Él suspiró, una muestra teatral de agotamiento. «Y yo te he provisto, espléndidamente. Vives en un ático con vistas al Parque del Retiro. Usas ropa que cuesta más que los coches de la mayoría de la gente. No te ha faltado nada. Te quería a ti». Las palabras brotaron más fuerte de lo que pretendía, haciendo que una mesa cercana mirara. Bajó la voz, una ola caliente de vergüenza invadiéndola. «Quería a un marido, no a un benefactor». El rostro de Alejandro se endureció en una máscara de total indiferencia. Este era el momento en que caía el hacha. «Eso, desafortunadamente, es un producto que ya no puedo proporcionar», dijo, su voz bajando a un susurro bajo y conspirador. Sacó de su chaqueta no su billetera, sino un sobre único y nítido. Lo deslizó sobre la mesa. Era grueso, pesado con documentos legales. «¿Qué es esto?», susurró Sofía, su mano flotando sobre él, con miedo de tocarlo. «Esa es mi versión de un nuevo comienzo», dijo. «Es un acuerdo de separación, uno muy, muy generoso, debo añadir. Contiene las llaves de un nuevo apartamento, uno muy bonito, completamente amueblado, y los detalles de un fideicomiso para el niño. Estarás bien cuidada, siempre y cuando lo firmes. Sin dramas, sin abogados, sin líos». El mundo se inclinó. El murmullo distante del restaurante se desvaneció en un rugido sordo. La estaba divorciando. Aquí. Ahora. «Me estás dejando». Te estoy dando una salida, Sofía», la corrigió. «Un corte limpio. Este matrimonio fue un error de cálculo de mi parte. Lo estoy corrigiendo». Se puso de pie, enderezando su chaqueta de traje a medida. La miró, a su esposa embarazada, con la piedad distante que uno podría mostrar a un perro callejero. «La cuenta está en camino. Considéralo un último paquete de indemnización»,
dijo. Sus labios se retorcieron en esa horrible sonrisa de nuevo. Ya he movido mis efectos personales del ático. Mi chofer me está esperando. No intentes contactarme. Mi abogado se pondrá en contacto si de manera imprudente eliges disputar esto. Y luego se dio la vuelta y se marchó. No miró hacia atrás. Caminó por el restaurante, asintiendo a un conocido en el bar, y desapareció a través de las pesadas puertas de roble, dejando a Sofía sola en la mesa. Los papeles de divorcio sin firmar sentados entre un plato de cordero a medio comer y una botella de vino monumentalmente cara. Unos momentos después, el camarero, un joven de ojos amables y nerviosos, se acercó a la mesa. Sostenía una pequeña carpeta de facturas encuadernada en cuero. «Señora», comenzó, su voz vacilante, mientras observaba la silla vacía y la expresión de conmoción de la mujer. Colocó la carpeta sobre la mesa. «Su cuenta, cuando esté lista». Sofía la miró. Conocía a Alejandro. Conocía su gusto, su necesidad de pedir siempre lo más caro, lo más exclusivo. Lentamente abrió la carpeta. El número en la parte inferior parecía saltar de la página, un cruel remate de 4 dígitos a una broma que nunca entendió. 547 euros. Y estaba sola, embarazada, con una tarjeta de crédito sin salida y un corazón roto. La humillación es un veneno singularmente potente. No solo hiere, paraliza. Durante 5 minutos completos, Sofía se sentó congelada, la carpeta de facturas abierta, un testimonio de su ejecución pública. El murmullo del restaurante, una vez un telón de fondo sofisticado, ahora se sentía como un coro de susurros dirigidos a ella. La esposa abandonada, la tonta. La mujer que ni siquiera pudo retener a su marido millonario. El camarero de ojos amables, cuya etiqueta de nombre decía Leo, se cernía cerca, un estudio en ansiedad profesional. Sabía que algo andaba terriblemente mal. Sofía podía sentir su lástima, y era como sal en una herida abierta. Tenía que moverse. Tenía que hacer algo. Su mente corrió frenéticamente, buscando una solución. La tarjeta de crédito conjunta que Alejandro le había dado era una trampa. Él vería el cargo al instante y se convertiría en otra pieza de munición para sus abogados. «Mira, todavía está tratando de gastar mi dinero». Su tarjeta de débito personal, vinculada a una cuenta que había guardado de su antigua vida, tenía menos de 300 euros. Una suma patética en este nuevo mundo que habitaba. Entonces recordó. Escondida en un pequeño bolso olvidado en la parte trasera de su armario, estaba su tarjeta de escape. Era una tarjeta de crédito que había abierto ella misma hace un año, a su propio nombre, usando los pequeños ingresos esporádicos de algunos proyectos de diseño freelance que había aceptado en contra de los deseos de Alejandro. La había mantenido en secreto, un pequeño acto de rebelión, un salvavidas que rezaba no necesitar nunca. El límite era solo de 5.000 euros, pero esta noche podría ser 1.000.000. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a un taxi, su voz un susurro tenso. Luego le hizo una seña a Leo. «Yo me encargaré de esto ahora», logró decir. Su voz más firme de lo que se sentía. Deslizó la tarjeta secreta de su billetera, protegiendo su nombre con el pulgar. Leo la tomó. Su alivio palpable. Se quedó sola una vez más con el sobre condenatorio en la mesa. No podía obligarse a abrirlo por completo, pero podía ver el membrete de un abogado de divorcios notoriamente despiadado. Ricardo Vargas. Metió todo el sobre en su bolso de mano de gran tamaño, el papel sintiéndose tóxico al tacto. La caminata para salir de Aurelia fue la más larga de su vida.
Mantuvo la cabeza en alto, sus ojos fijos en la salida, negándose a encontrarse con las miradas curiosas que la seguían. El aire fresco de la noche la golpeó como una bofetada, un shock bienvenido para su sistema. Su taxi la estaba esperando. Cuando se deslizó en el asiento trasero, el peso de lo que acababa de suceder finalmente la aplastó. El viaje de regreso al ático del Paseo de la Castellana fue un borrón de luces de la calle y lágrimas que ya no podía contener. Los sollozos sacudieron su cuerpo, espasmos de dolor y terror silenciosos y agonizantes. El bebé pateó un ritmo frenético e insistente contra sus costillas, como si intentara consolarla o escapar. «Está bien, pequeña», susurró, su mano protectora sobre su vientre. «Te tengo, te tengo». Era una promesa que no tenía ni idea de cómo iba a cumplir. El portero, un amable anciano llamado Carlos, que siempre tenía una sonrisa para ella, la saludó con una mirada preocupada. «Señora Castro, ¿está todo bien?» El chofer del señor Castro lo recogió hace horas. Parecía tener prisa. «Estoy bien, Carlos. Solo una noche larga», mintió, forzando una débil sonrisa. El viaje en ascensor hasta el ático se sintió como un ascenso a una tumba. Las puertas se abrieron a su vestíbulo privado, y el silencio fue inmediato y absoluto. Era un silencio muerto, del tipo que sigue a una tormenta. Ella entró. Lo primero que notó fue el espacio vacío en la pared, donde un gran cuadro abstracto que él había amado había colgado. Luego vio los huecos en las estanterías, la caja de cigarros de plata que faltaba en la mesa de centro. Caminó sin sentir nada por el extenso apartamento. En su armario compartido, su lado estaba desnudo. Las perchas de trajes a medida, las filas ordenadas de zapatos de cuero italiano, todo se había ido. En su lado de la cama, la mesita de noche estaba vacía. Incluso sus cables de carga se habían ido. La eficiencia de todo fue la parte más cruel. Esto no fue un acto de ira espontáneo. Fue una operación meticulosamente planificada. Él había estado empacando sus maletas mientras ella elegía un vestido para su cita nocturna. Él había estado orquestando su humillación pública mientras ella ingenuamente esperaba una reconciliación. Entonces vino la ira, caliente y clarificadora, quemando el shock y el dolor. Él no solo la había dejado, había intentado aniquilarla. Quería que ella se sintiera pequeña, indefensa y totalmente dependiente de las generosas migajas que había ofrecido en ese sobre. Él esperaba que ella se desmoronara, que aceptara el trato y desapareciera en silencio. Se hundió en el borde de la cama, el colchón aún reteniendo el débil aroma de su colonia. Un fantasma en su espacio compartido. El pánico comenzó a instalarse de nuevo. ¿Qué iba a hacer? Su familia estaba en un pequeño pueblo, a un mundo de distancia. Llamarlo significaría admitir el espectacular fracaso de su matrimonio, preocupando a sus padres jubilados. Sus amigos, los pocos que él no había logrado alejar, serían comprensivos, pero no podían entender la escala de la batalla que enfrentaba. Estaba contra Alejandro Castro, un hombre que trataba los negocios y la vida como una guerra de desgaste, un hombre que tenía recursos ilimitados y cero escrúpulos. Sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre el número de su madre. No podía hacerlo. Todavía no. Necesitaba un plan. Necesitaba una ventaja. Necesitaba un milagro. Sus ojos escanearon la lista de contactos, un cementerio de amistades olvidadas y conocidos de la sociedad. Entonces vio un nombre que no había llamado en más de un año, un nombre que casi tenía miedo de marcar. Margarita Castro, la madre de Alejandro.
Su relación con Margarita era compleja y distante. Margarita era de la alta sociedad, una matriarca de un mundo de poder heredado tranquilo, que despreciaba las tácticas descaradas del nuevo rico de Alejandro. Era una mujer de formidable compostura y gélida cortesía. Nunca había sido abiertamente cruel con Sofía, pero siempre había una sensación de observación, de juicio reservado. Margarita veía a Sofía. Sofía sospechaba, como solo otra de las adquisiciones de Alejandro, más bonita y con mejores modales que la mayoría, pero una adquisición, al fin y al cabo. Llamarla era un riesgo monumental. Margarita era ferozmente leal al apellido de la familia. Probablemente se pondría del lado de su hijo, amonestaría a Sofía por su parte en el fracaso del matrimonio y le aconsejaría que aceptara el trato y evitara un escándalo público. Era lo lógico y pragmático que un Castro haría, pero mientras Sofía se sentaba allí en las ruinas de su vida, un recuerdo diferente de Margarita resurgió. Fue en una cena familiar hace aproximadamente un año. Alejandro había estado menospreciando el trabajo de diseño de Sofía, haciendo una broma sobre su pequeño pasatiempo. Sofía simplemente se había quedado en silencio, como había aprendido a hacer. Pero al otro lado de la mesa, ella lo había visto. Un breve y agudo destello de desaprobación en los ojos de Margarita, un endurecimiento de su mandíbula. Desapareció en un instante, pero Sofía lo había visto. Margarita no la había defendido, pero lo había notado, y no había aprobado la crueldad de su hijo. Era un tiro de larga distancia, una apuesta salvaje y desesperada, pero era la única que tenía. Con los dedos temblando, presionó el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Estaba a punto de colgar, su valor flaqueando, cuando una voz tranquila y nítida respondió. «Sofía, es medianoche. ¿Está todo bien?» Sofía abrió la boca, pero todo lo que salió fue un sollozo ahogado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No de impaciencia, sino de escucha cuidadosa. «¿Dónde estás?», preguntó Margarita, su tono cambiando de sorpresa a algo más serio, más concentrado. En el ático», logró decir Sofía. «Él me dejó, en el restaurante. Me dejó con la cuenta y los papeles de divorcio». Toda la fea historia salió en una ráfaga de frases rotas. Otra pausa, más larga esta vez. Sofía contuvo la respiración, esperando el frío desprecio, la conferencia. Pero cuando Margarita Castro volvió a hablar, su voz era como el hielo. No el hielo de la indiferencia, sino el hielo de una tormenta que se estaba gestando. ¿Hizo qué? La pregunta colgó en el aire, afilada y frágil. No era acusatoria, era clarificadora. Margarita Castro estaba reuniendo hechos, su mente funcionando con la fría precisión de un general que evalúa un campo de batalla. «Cuéntame todo, Sofía», ordenó Margarita, su voz desprovista de piedad, pero cargada de una intensidad inquietante. «Empieza por el restaurante. ¿Qué dijo? ¿Qué había exactamente en el sobre?» Tartamudeando al principio, luego con creciente claridad, Sofía relató toda la noche. El monólogo condescendiente, los pronunciamientos de que ella era una carga, la revelación teatral del acuerdo de separación y el acto brutal final de dejarla con una cuenta de casi 3.000 euros. Explicó cómo había pagado con su tarjeta de crédito secreta, el viaje solitario en taxi y el shock de los armarios vacíos. Mientras hablaba, podía escuchar el débil rasguño de un bolígrafo al otro lado de la línea. Margarita estaba tomando notas. «El abogado», interrumpió Margarita. «¿Era Ricardo Vargas?» «Sí», susurró Sofía, aturdida. «¿Cómo lo sabías?» Una risa seca y sin alegría llegó por la línea.
porque Ricardo es un tiburón que se especializa en la ocultación de activos para maridos infieles. Alejandro lo ha tenido con un contrato de retención durante los últimos 6 meses. Me tomo la molestia de saber estas cosas. 6 meses. La traición era más profunda de lo que Sofía podría haber imaginado. Había estado planeando esto durante medio año, todo mientras hablaba de los colores de la habitación del bebé y le sostenía la mano en los ultrasonidos. La idea la enfermó físicamente. Él cree que te intimidará, continuó Margarita, su voz endureciéndose. Cree que te doblegarás y firmarás cualquier cosa que ponga frente a ti para evitar una pelea. Se ha equivocado gravemente al subestimarte. Y como resultado, se ha equivocado gravemente al subestimarme a mí. Hubo un momento de silencio antes de que Margarita pronunciara las palabras que lo cambiarían todo. Quédate donde estás. No toques ese sobre de nuevo. No respondas a ninguna llamada o mensaje de él o de cualquier persona asociada con él. Estaré allí en 45 minutos. La línea se cortó. Sofía se sentó en el ático silencioso, su mente dando vueltas. Había esperado una conferencia, tal vez un poco de consejo frío. No había esperado un llamado a las armas. Los siguientes 45 minutos fueron un torbellino de energía nerviosa. Caminó de una habitación a otra, los espacios opulentos ahora sintiéndose como el set de una película para una vida que ya no era suya. Se preparó una taza de té de hierbas, sus manos temblando tanto que el agua caliente se derramó por los lados de la taza. Fiel a su palabra, exactamente 43 minutos después, el ascensor privado sonó. Las puertas se abrieron para revelar a Margarita Castro. No iba vestida para una visita de emergencia a altas horas de la noche. Estaba inmaculada con un abrigo de cachemira gris carbón, su cabello plateado perfectamente peinado, un maletín de cuero estructurado en una mano. Parecía menos una suegra preocupada y más una directora ejecutiva que llegaba para una adquisición hostil. Entró en el apartamento, sus ojos agudos observando los espacios vacíos en las paredes, los armarios desnudos, la única taza de té en la isla de mármol. Su mirada finalmente se posó en Sofía, y por primera vez, Sofía vio un destello de algo más allá del acero, una tristeza profunda y cansada. Tiene los peores instintos de su padre, dijo Margarita, su voz tranquila. No era una disculpa, sino una declaración de hecho. Toda la crueldad, sin el encanto que la hacía aceptable. Caminó hacia Sofía, y para total asombro de Sofía, le puso una mano fría y seca en el brazo. El toque fue breve, pero fue un gesto de solidaridad. «Déjame ser clara», dijo Margarita, su voz recuperando su tono de mando. «Mi hijo ha traído vergüenza al apellido Castro. Esto no es solo un ataque contra ti. Es un ataque contra el legado que he pasado mi vida preservando. Y lo que es más importante, es un ataque contra mi nieto. No lo permitiré», señaló el sofá. «Siéntate. Tenemos trabajo que hacer». Margarita abrió su maletín en la mesa de café. No estaba lleno de pañuelos y platitudes. Estaba lleno de archivos, cuadernos y una tablet. Era una mujer preparada para la guerra. «Primero, no vas a firmar su absurdo acuerdo», declaró, poniéndose un par de gafas de lectura delgadas. Él quiere un corte tranquilo y limpio para poder instalar a esa pequeña fulana de su departamento de marketing, Cassandra Torres, sin ninguna inconveniencia financiera. Vamos a hacer de esto el evento más inconveniente, ruidoso y financieramente catastrófico de su joven vida. La forma casual y despectiva en que dijo el nombre de Cassandra confirmó cada miedo que Sofía había albergado. Margarita lo sabía. Lo sabía todo. «Alejandro cree que su dinero lo hace invencible», continuó Margarita,
sus ojos brillando. Lo que no entiende es que mi dinero, el dinero de la familia, sobre el cual se construyó toda su empresa, viene con su propio poder. Un poder al que ha olvidado que está sujeto. Luego expuso una historia que Sofía solo había vislumbrado. El capital inicial para la empresa tecnológica de Alejandro no había venido de capitalistas de riesgo, como a menudo afirmaba en las entrevistas. Había venido de un fideicomiso que Margarita controlaba, un fondo de su lado de la familia que se remontaba a los magnates de los ferrocarriles del siglo XIX. Alejandro era un beneficiario, no la fuente. Él tiene acceso a las ganancias, pero yo tengo influencia sobre el principal, explicó Margarita. Ha estado moviendo activos, tratando de resguardarlos en corporaciones fantasma bajo la guía del señor Vargas. Cree que soy una anciana que pasa sus días en fiestas de jardín. Ha olvidado que me siento en el consejo de 2 bancos importantes y que todavía leo cada informe financiero generado por la oficina familiar. Sacó un archivo. Este es un informe preliminar de un investigador privado que contraté hace 3 meses, cuando noté por primera vez la actividad financiera inusual de Alejandro y escuché los susurros sobre la señorita Torres. Sofía la miró atónita. Margarita había estado investigando a su propio hijo durante 3 meses. Había esperado que fuera una indiscreción pasajera, dijo Margarita, un destello de dolor en su expresión. Esperaba que entrara en razón, pero dejarte embarazada de una manera tan vil y pública. Esto es una declaración de guerra. Ha cruzado una línea de la que no hay retorno. El enfoque de Margarita era absoluto. Mañana por la mañana no llamaremos a un abogado de divorcios. Contrataremos a un equipo legal. Mi equipo. Y no solo presentaremos una demanda de divorcio, presentaremos una denuncia de múltiples frentes. Pediremos una orden judicial de emergencia para congelar sus activos personales en espera de una divulgación financiera completa. Pediremos la custodia física y legal exclusiva del niño, con visitas supervisadas para él a nuestra discreción. Y usaremos el incidente en el restaurante como la piedra angular de una demanda por infligir intencionalmente angustia emocional. Miró directamente a Sofía, su mirada penetrante. Pero para hacer esto, necesito tu total cooperación. Necesito que seas fuerte. ¿Puedes hacer eso? La pregunta colgó en el aire. Por primera vez en meses, una chispa de esperanza se encendió dentro de Sofía. No era la débil esperanza de la reconciliación. Era la feroz esperanza de la justicia. No estaba sola. Tenía una aliada, una inesperada, formidable y aterradoramente competente. Enderezó la espalda, sosteniendo la mirada de Margarita. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por una fría determinación que reflejaba a la mujer sentada frente a ella. Sí, dijo Sofía, su voz clara y fuerte. Sí, puedo. Margarita dio un solo y agudo asentimiento de aprobación. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Bien. Ahora, sobre esa cuenta de Aurelia. ¿Guardaste el recibo? Sí, está en mi bolso. Excelente, dijo Margarita, cerrando su maletín. Lo presentaremos como nuestra primera prueba. Veamos cómo se siente la junta directiva de Alejandro al saber que abandonó a su esposa embarazada por una cena de casi 3.000 euros. Vamos a presentar cargos en tu nombre, Sofía. No en un tribunal penal, sino en el tribunal de la opinión pública y el derecho de familia, donde las sentencias son mucho, mucho más costosas. A la mañana siguiente, Sofía no se despertó en la fría y vacía cama del ático, sino en una lujosa suite de invitados en el extenso apartamento de Margarita Castro, en el Paseo de la Castellana. Algún tiempo después de las 2 a.m., Margarita había insistido, con la tranquila autoridad de un general de 5 estrellas,
en que Sofía no podía pasar otra noche en un lugar que se había convertido en una escena del crimen de carnicería emocional. Un chofer silencioso había sido convocado, y Sofía, con un pequeño bolso de noche empacado apresuradamente con las necesidades que Margarita había proporcionado, fue llevada en la noche. Al despertar con la suave luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas de seda, por un momento, Sofía sintió una sensación de paz desorientadora. Luego la realidad de su situación volvió a chocar, pero esta vez fue diferente. El terror aún estaba allí, un zumbido bajo la superficie, pero estaba ensombrecido por una nueva sensación desconocida. Propósito. A las 8 a.m. estaba sentada en una oficina con paneles de cuero que olía a libros viejos y a poder. Esta no era la oficina de un simple abogado de divorcios. Era el Sanctum Sanctorum de Evelyn Vargas, una mujer cuyo nombre se pronunciaba en tonos bajos y reverentes en los círculos legales de Madrid. Tenía unos 60 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes y una actitud de sin tonterías, que hacía que Margarita Castro pareciera cálida y difusa en comparación. Y crucialmente, era la hermana mayor y archirrival de Ricardo Vargas, un hecho que trajo una sombría satisfacción a la habitación. «Seamos claros con el objetivo», comenzó Evelyn, su voz nítida mientras examinaba las notas que Margarita había enviado con antelación. «Alejandro quiere un acuerdo tranquilo que le permita mantener su imagen pública y la gran mayoría de su riqueza percibida. Nuestro objetivo es negárselo. No seremos silenciosas, y el acuerdo será cualquier cosa menos simbólico». Miró a Sofía, su mirada analítica, pero no poco amable. «Sofía, sé que esto es difícil. El sistema legal es un instrumento contundente. Intentarán pintarte como una cazafortunas, una mujer inestable y emocional. Debes estar preparada para eso». «Lo estoy», dijo Sofía, su voz firme. Había pasado la noche preparándose para esto. «Bien», asintió Evelyn, «porque tenemos una ventaja significativa. 2, de hecho. La primera es la pura y no adulterada crueldad de sus acciones. Dejar a una mujer embarazada humillada en un restaurante público no es una buena imagen, incluso para un titán de la industria. Es primordial, es vil, y un juez, especialmente una jueza, no lo verá con buenos ojos. Establece un patrón de comportamiento». «¿Y la segunda ventaja?», preguntó Sofía. Los labios de Evelyn se curvaron en una fina sonrisa. «La segunda ventaja es Margarita». Margarita, que había estado escuchando en silencio, habló. «Mi hijo ha construido un castillo de naipes sobre una base del dinero de mi familia. Ha aprovechado los activos del fideicomiso familiar Castro para asegurar líneas de crédito para sus empresas más especulativas. Estas empresas no son oficialmente parte de su propiedad matrimonial. Evelyn y yo vamos a argumentar que sí lo son». Evelyn deslizó un documento grueso a través del escritorio de caoba hacia Sofía. «Esta es nuestra presentación inicial. Es una petición de emergencia. Le estamos pidiendo a la Corte 3 cosas de inmediato. Primero, una orden de restricción ex parte que prohíba a Alejandro contactarte, acercarse a ti o liquidar cualquier activo matrimonial. Segundo, estamos exigiendo que desocupe el ático en el Paseo de la Castellana, ya que es propiedad matrimonial, y tú, como mujer embarazada vulnerable que ha sido abandonada, tienes la mayor necesidad. Tercero, estamos solicitando manutención conyugal y de los hijos temporal, que sea acorde no solo con sus ingresos declarados, sino con el estilo de vida que estableció para ti». Los ojos de Sofía se abrieron mientras escaneaba las cifras.
La cantidad que estaban pidiendo era asombrosa. No era solo para gastos de vida. Era un golpe estratégico diseñado para obtener su atención inmediata e indivisa. Él luchará contra esto, exhaló Sofía. Por supuesto que lo hará, dijo Evelyn. Y cuando lo haga, tendrá que presentar una declaración jurada financiera completa. Su hermano Ricardo intentará esconder todo lo que pueda, pero no esperarán que tengamos una hoja de ruta de sus cuentas ocultas. Esa fue la contribución de Margarita. Abrió su maletín y sacó un delgado libro de contabilidad de cuero. Durante los últimos 5 años, he hecho que una firma de contabilidad independiente realice una auditoría trimestral del fideicomiso familiar y sus intereses relacionados. Alejandro es consciente de esto, pero cree que es una mera formalidad. No tiene ni idea de que la firma me informa directamente a mí. Sé sobre la corporación fantasma en las Islas Caimán. Sé sobre el arte que compró a través de una sociedad de cartera y ha almacenado en un puerto franco suizo. Sé sobre los honorarios de consultoría pagados a la LMLC personal de Cassandra Torres. Todo está aquí. La habitación se quedó en silencio por un momento, mientras el peso de la traición de Margarita a su hijo y su lealtad a la justicia se hundían. Esto no era solo un divorcio, era una demolición meticulosamente planificada. El proceso comenzará ahora, dijo Evelyn, tomando su teléfono. Hemos presentado la petición electrónicamente. Un oficial de notificaciones ya está en espera. Es probable que Alejandro sea notificado en su oficina esta tarde, frente a tantas personas como sea posible. El resto del día fue un borrón de actividad. Sofía firmó declaraciones juradas, respondió preguntas detalladas sobre su matrimonio y proporcionó acceso a todos los correos electrónicos y mensajes de texto que tenía de Alejandro. Fue agotador, como excavar en su propio corazón en busca de pruebas. Margarita se quedó a su lado, una presencia silenciosa y formidable, que se aseguraba de que Sofía comiera, bebiera agua y se mantuviera concentrada. Esa tarde, el teléfono de Margarita vibró. Miró la pantalla, un destello de sombría satisfacción en sus ojos. Está hecho, anunció. El oficial entregó los papeles a Alejandro en medio de una reunión de la Junta. Sofía casi podía imaginar la escena. La sala de juntas en silencio. La confusión. El hermoso rostro de Alejandro, contorsionándose primero en incredulidad, luego en pura e inalterable rabia al ver los nombres en la petición. Sofía Torres de Castro versus Alejandro Castro. Y lo que era peor, la firma en la declaración jurada de apoyo de su principal patrocinadora financiera, su propia madre. El contraataque fue inmediato. En una hora, los sitios web de noticias que atendían al mundo de la tecnología y las finanzas comenzaron a publicar artículos. La narrativa era clara, hilada por una firma de relaciones públicas de alto precio. El visionario tecnológico Alejandro Castro, víctima de una ruptura agria, rezaba un titular. Los artículos pintaban a Sofía como una esposa exigente e inestable, cuyos gastos lujosos y arrebatos emocionales habían fracturado trágicamente el matrimonio. Insinuaban que su embarazo era un último esfuerzo para atraparlo. Sofía se sintió enferma al leer las mentiras, el cruel retorcimiento de su vida en un arma contra ella. «Ignóralo», ordenó Margarita, tomando la tablet de las manos de Sofía. «Es predecible. También es un error de su parte. Está tratando de librar una batalla pública. Nosotras estamos librando una batalla legal. Déjalo que lance barro. Estamos construyendo una fortaleza». El verdadero golpe llegó a través de una llamada telefónica. No a Sofía, a quien Alejandro ahora tenía legalmente prohibido contactar, sino a Margarita. Tomó la llamada en su estudio privado. Las pesadas puertas se cerraron. Aún así,
Sofía podía escuchar el sonido amortiguado de un hombre rugiendo de rabia. La llamada duró casi 20 minutos. Cuando Margarita salió, su rostro estaba pálido, pero su expresión... Vuelta. Está disgustado, dijo con una subestimación monumental. Me acusó de traición, de intentar arruinarlo. Amenazó con cortar lazos conmigo para asegurarse de que nunca vea a mi nieto. Margarita, lo siento mucho, comenzó Sofía, con el corazón doliendo por la mujer que estaba sacrificando a su propio hijo por ella. Margarita levantó una mano, cortándola. No lo sientas, no lo estoy. Le dije que ya había tomado su decisión cuando te dejó en ese restaurante. Le dije que cada acción tiene una consecuencia y que las suyas estaban a punto de llegar. Y le informé que si alguna vez quería ver a su hijo, lo haría en nuestros términos, y que su primer paso era despedir a Ricardo Vargas y contratar a un abogado que estuviera interesado en un acuerdo rápido y justo. Tomó una respiración profunda y constante. Ha sellado su propio destino, Sofía. Ahora simplemente dejamos que la máquina que hemos construido haga su trabajo. La máquina de guerra Castro estaba completamente activada, y su objetivo era uno de los suyos. La primera audiencia fue programada para 2 semanas después. Para Alejandro, debe haberse sentido como una eternidad. Para Sofía, se sintió como una vida entera en 14 días. El mundo que había conocido había desaparecido, reemplazado por una nueva realidad extraña de consultas legales, planificación estratégica y el tranquilo y dorado santuario de la residencia de Margarita en el Paseo de la Castellana. Alejandro, fiel a su forma, no se rindió en silencio. Privado de contacto directo, libró su guerra a través de representantes y la prensa. Aparecieron más artículos, cada uno más vicioso que el anterior. Fuentes anónimas, sin duda amigos de Alejandro, hablaban del comportamiento errático de Sofía y de sus demandas irrazonables. Un fotógrafo de paparazzi apareció de repente fuera del edificio de Margarita, tomando fotos de una Sofía visiblemente embarazada que se subía a un coche. El titular resultante fue cruel. El bebé del €1.000.000 en las costosas demandas de divorcio de Sofía Castro. Los ataques públicos eran dolorosos, pero dentro de la sala de guerra de la oficina de Evelyn Vargas, eran desmantelados y reutilizados sistemáticamente. Esto es un regalo, dijo Evelyn, señalando la foto de los paparazzi en una pantalla. Él está tratando de pintarte como una avariciosa, pero lo único que un juez verá es a una mujer embarazada siendo acosada porque su marido es un matón vengativo. Está documentando su propia campaña de intimidación para nosotras. Guarda cada artículo. Sus tácticas financieras eran igual de agresivas. Inmediatamente congeló la cuenta conjunta, un gesto inútil ya que Sofía ya no la usaba. Envió un aviso formal a través de su abogado de que ya no pagaría los exorbitantes gastos de mantenimiento del ático en el Paseo de la Castellana, un movimiento diseñado para forzar una venta. Evelyn y Margarita contrarrestaron cada empuje con un hábil parry. Al aviso sobre los gastos del ático, la oficina de Evelyn respondió fríamente que se alegraban de que él estuviera desocupando el hogar matrimonial según su petición, y que podía enviar todas las facturas futuras a su oficina, ya que serían cubiertas por la manutención de emergencia que estaban exigiendo. El verdadero golpe maestro, sin embargo, vino de Margarita. Hizo que sus contactos bancarios colocaran una revisión de cumplimiento en las líneas de crédito vinculadas al fideicomiso familiar Castro. Fue un movimiento burocrático, perfectamente legal, que tuvo el efecto inmediato de congelar el acceso de Alejandro a una gran parte de su capital operativo. Fue como cortar una línea de suministro principal a un ejército.
De repente, su capacidad para librar una guerra legal infinitamente financiada se vio gravemente obstaculizada. El día de la audiencia llegó. Una mañana fría y gris. Sofía se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de maternidad simple y elegante en un azul marino profundo. No era una víctima, era una madre luchando por el futuro de su hijo. Margarita estaba a su lado, un pilar de fuerza en un traje de tweed de Chanel. El tribunal era una cámara pequeña y estéril. Alejandro ya estaba allí, de pie con su hermano Ricardo. Se veía demacrado. La arrogancia fácil había desaparecido, reemplazada por una furia tensa y latente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, ella vio puro odio y se estremeció. Pero luego sintió la mano de Margarita en su codo, una pequeña presión de apoyo, y mantuvo su mirada sin vacilar. La audiencia fue un asunto brutal y clínico. Ricardo Vargas, astuto y demasiado confiado, argumentó que la orden de restricción era un exceso, que Alejandro había estado planeando una separación amistosa y que las demandas de Sofía eran una forma de extorsión. Pintó a Alejandro como un esposo generoso, sorprendido por la repentina avaricia de su esposa. Luego fue el turno de Evelyn. Estaba tranquila, metódica y devastadora. No levantó la voz, simplemente presentó los hechos. Su señoría, comenzó. Estamos aquí porque el señor Castro, un hombre con un patrimonio neto de cientos de millones, decidió que la forma más apropiada de terminar su matrimonio era abandonar a su esposa de 7 meses de embarazo en un restaurante, dejándola pagar una cuenta de 217 euros. Sostuvo una copia del recibo. La jueza, una mujer de rostro severo de unos 50 años, lo miró por encima de sus gafas. Evelyn continuó, con la voz uniforme. Hizo esto después de asegurarse de que sus armarios estuvieran vacíos y un acuerdo de separación punitivo estuviera en sus manos. Luego, orquestó una campaña de prensa para difamarla. Estas no son las acciones de un hombre que busca una separación amistosa. Estas son las acciones de un matón que intenta coaccionar a una mujer vulnerable a la sumisión. Luego presentó la evidencia preliminar de los activos ocultos, las corporaciones fantasma, los pagos a la LLC de Cassandra Torres. Con cada documento que producía, el rostro de Ricardo Vargas se volvía más pálido y la mandíbula de Alejandro se apretaba. La jueza escuchó. Su expresión ilegible. Le hizo algunas preguntas concretas a Ricardo, centrándose en el momento de los movimientos de activos. Sus respuestas fueron evasivas y poco convincentes. Finalmente, la jueza miró a Alejandro directamente. «Señor Castro, ¿tiene algo que quiera decir sobre el incidente en el restaurante Aurelia?» Alejandro se puso de pie, su voz tensa por la ira reprimida. «Fue una cena privada, un malentendido. Mi esposa está siendo demasiado emocional». Los ojos de la jueza se estrecharon. ¿Demasiado emocional? Me parece que ser abandonada, embarazada, con una cuenta de casi 3.000 euros, es una situación que podría provocar algo de emoción, incluso en el individuo más estoico. Luego entregó su fallo. La orden de restricción fue concedida. La moción para que Alejandro desocupara el ático fue concedida. Y la solicitud de manutención temporal fue concedida a una cifra incluso más alta de la que Evelyn había solicitado, con la jueza citando las acciones de mala fe y los intentos de intimidar a la peticionaria por parte del señor Castro. Fue una victoria total e inequívoca. Ricardo Vargas parecía aturdido. Alejandro parecía como si lo hubieran golpeado físicamente.
Cuando la jueza levantó la sesión, se giró, su rostro una máscara de furia, y dio un paso hacia la mesa contraria. ¡Tú!, siseó, con voz baja y venenosa, dirigida no a Sofía sino a su madre. «Tú hiciste esto, vieja bruja traidora. Te arrepentirás de esto». Los oficiales de la corte se movieron de inmediato hacia él, pero Margarita no se inmutó. Sostuvo la mirada de su hijo, sus propios ojos llenos de una escalofriante mezcla de piedad y resolución. «No, Alejandro», dijo, su voz clara y audible en la tranquila sala. «Tú te hiciste esto a ti mismo. Yo simplemente te estoy pidiendo cuentas». La confrontación fue el punto de ruptura. Esa misma noche, un Ricardo Vargas agitado llamó a Evelyn Vargas. La guerra había terminado. Alejandro quería un acuerdo. Las negociaciones fueron rápidas y brutales. Con el libro de contabilidad de Margarita como guía, no había ningún lugar para que Alejandro escondiera su dinero. Sus intentos de subvalorar su empresa se encontraron con la amenaza de una auditoría forense completa, lo que expondría sus maniobras financieras a sus inversores y a la Junta. El ajuste de cuentas final llegó una semana después en la sala de conferencias de Evelyn. Alejandro se sentó a un lado de una vasta mesa, con un nuevo abogado castigado a su lado. Se veía derrotado. Su imperio estaba intacto, pero su invencibilidad se había hecho añicos. Había sido superado, desarmado y puesto en su lugar por las dos mujeres que más había subestimado. A Sofía se le concedió el ático por completo. Se estableció un fideicomiso multimillonario para el bebé, intocable por cualquiera de los padres, hasta que el niño cumpliera 25 años. Ella recibió un acuerdo de pensión alimenticia de por vida que garantizaba su independencia financiera para siempre. Los términos eran de hierro. Cuando terminó, Alejandro firmó los papeles sin decir una palabra. Se puso de pie, se negó a mirar a Sofía o a su madre y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él, el sonido final de un capítulo de su vida que se cerraba para siempre. En el silencio, Sofía miró a Margarita, lágrimas brotando en sus ojos, no de tristeza, sino de una profunda y abrumadora gratitud. Margarita simplemente se acercó a la mesa y le apretó la mano. La alianza forjada en un momento de crisis se había mantenido. La guerra estaba ganada. Sofía descubrió que la libertad tenía un aroma. Olía a la pintura fresca de su nuevo apartamento, un espacio bañado por el sol en el barrio de Malasaña que había elegido ella misma. Olía a los productos de limpieza de limón y lavanda que usaba, reemplazando el olor químico estéril del servicio de limpieza del ático. Y sobre todo, olía al dulce y polvoriento aroma de la loción para bebés y a los nuevos comienzos. 6 semanas después de que se firmara el acuerdo, Sofía dio a luz a una niña sana. La llamó Gracia, no por un miembro de la familia, sino por la virtud que había luchado tan duro por reclamar para sí misma. El ático, ese monumento a una vida que casi la aplasta, fue vendido. Sofía no tenía ningún deseo de vivir en una jaula dorada, por muy hermosa que fuera. Con una parte de las ganancias y la seguridad del acuerdo, compró el apartamento de Malasaña e invirtió el resto bajo la guía de un asesor financiero, recomendado por, para sorpresa de nadie, Margarita. Su relación con su ex-suegra se había convertido en algo tranquilo y profundo. Las formalidades habían desaparecido, reemplazadas por un vínculo forjado en un propósito compartido y respeto mutuo. Margarita era una visitante frecuente, llegando no con la rígida obligación de una matriarca de la alta sociedad, sino con la calidez genuina de una abuela cariñosa.
Se sentaba durante horas, sosteniendo a la bebé Gracia, su compostura de acero derritiéndose mientras susurraba historias y cantaba viejas canciones de cuna. Nunca hablaba de Alejandro. Era un acuerdo tácito. Su nombre era un fantasma que ambas habían exorcizado de sus vidas. Sofía se enteró por los chismes de que él se había casado de hecho con Cassandra Torres en una ceremonia tranquila y no publicitada. Su compañía había recibido un golpe significativo en su reputación por los rumores que rodeaban el divorcio, y varios inversores clave se habían retirado. Todavía era un hombre rico, pero su meteórico ascenso había sido frenado. Había aprendido por las malas que algunas bases no están destinadas a ser rotas. Una tarde soleada, mientras Sofía acunaba a Gracia en la habitación de bebé, que había diseñado ella misma, con una paleta de suaves cremas, verdes suaves y animales de acuarela caprichosos, Margarita las observaba desde la puerta. «Has construido una vida hermosa aquí, Sofía», dijo, su voz más suave de lo que Sofía la había escuchado jamás. «Nosotras la construimos», corrigió Sofía, levantando la vista. «No podría haber hecho nada de esto sin ti, Margarita. Me salvaste». Margarita caminó hacia la habitación y puso una mano en el hombro de Sofía. «Tú te salvaste a ti misma, querida. Tuviste el valor de hacer esa primera llamada. Tuviste la fuerza para levantarte y luchar. Yo simplemente proporcioné la munición. Nunca lo olvides». Mirando a su hija, que dormía plácidamente en sus brazos, Sofía supo que Margarita tenía razón. La chica ingenua que había sido tan cautivada por el encanto de un multimillonario se había ido para siempre. En su lugar había una mujer, una madre, que entendía su propio valor. Había sido dejada sola en una mesa con la intención de ser una nota a pie de página en la historia de un hombre poderoso, pero se había negado a ser una víctima. Con la ayuda de una aliada inesperada, había tomado una pluma y escrito su propio final. La ciudad zumbaba fuera de su ventana, una sinfonía de posibilidades infinitas. Su vida ya no se trataba de fiestas brillantes o de etiquetas de diseñador. Se trataba del peso simple y sólido de su hija en sus brazos, la calidez del sol en su cara y el conocimiento tranquilo e inquebrantable de que finalmente, verdaderamente, tenía el control de su propio destino. Estaba en casa. Y esa es la increíble historia de Sofía Torres, una mujer que convirtió un momento de profunda humillación en una declaración de independencia. Es un poderoso recordatorio de que la fuerza no se trata de la ausencia de miedo, sino de actuar a pesar de él. Alejandro pensó que su dinero lo hacía invencible, pero olvidó que el verdadero poder reside en la integridad, el coraje y los lazos inquebrantables entre las mujeres que se niegan a ser silenciadas. La historia de Sofía y Margarita nos muestra que a veces, la aliada más poderosa que puedes tener es la que menos esperas. ¿Crees que Sofía debería haber perdonado a Alejandro? ¿O hizo bien al luchar por su dignidad y el futuro de su hija? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y no olvides suscribirte al canal para más historias de la vida real sobre justicia y empoderamiento. Gracias por escuchar.